Vamos a hablar con una persona que tiene una gran responsabilidad y que tiene un cargo que hasta ahora no existía en Cataluña. Se trata del nuevo conseller d'Esports de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenido aquí al Diario Sport. Muchas gracias. Un nuevo cargo, ¿no? Que no existía, toda una declaración de intenciones de este gobierno de Salvador Illa de apostar por el deporte. Sí, tengo la gran suerte y responsabilidad de ser el primer conseller de la historia en el ámbito de deportes de la Generalitat y, como tú dices, creo que es una muestra bueno, por parte, una declaración de intenciones muy fuerte por parte de este gobierno y del presidente, de la importancia que debe tener el deporte, no solo en esta legislatura, sino ya de aquí al futuro, en la presencia en todo lo que es el ámbito catalán, en todo el territorio y todo lo transversal que es el deporte, con todo lo que afecta. ¿Hacía falta dar este paso? O sea, pasar de que el deporte estuviera en la Secretaría General del Deporte a tener una consellería. Yo te diría que sí. Yo, como deportista, lo he reclamado muchas veces, que creía que, igual que otros países han apostado por tener ministerios de deportes, que creo que aquí en Cataluña, como te decía antes, es tan potente todo el tejido deportivo que hacía falta una consellería propia de deportes. Así que yo creo y estoy convencido de que es un acierto. ¿Y esto va a dar posibilidad a tener más presupuesto, a poder hacer más acciones positivas para el deporte? Entiendo que sí, es decir, evidentemente estamos ahora en una situación en la que a partir del año que viene, esperando tener presupuestos, hay que hacer una apuesta clara para cambiar, para que este salto de Secretaría General a Consellería se note, y yo creo que la voluntad es esa y creo que va a ser así, va a ser una apuesta decidida y fuerte por parte de este gobierno, ¿no? ¿Cómo fue esa llamada de Salvador Illa, ¿no? Diciendo, ¿quieres aceptar este reto? No sé si te lo esperabas. No, en absoluto. Yo hace poco que estoy en política, llevaba un año dedicándome 100% a la política en Tarragona, al ámbito municipal, y bueno, fue una sorpresa total. Una llamada a las 8:30 de la mañana sin conocer el número, porque no lo tenía, evidentemente. Primero pensaba que era una broma, luego cuando me escribió, porque no lo cogí, al leer un número desconocido. Luego me escribió y me dijo, soy Salvador Illa, quiero hablar contigo, y ya empecé a ponerme nervioso. Me llamó y me comentó el tema y bueno, me dejó, la verdad, que el primero un poco como impactado, pensando que esta responsabilidad cayera en mí, que entre comillas llevo poco tiempo en esto a nivel político. Pues primero mucha ilusión, una gran responsabilidad, y evidentemente pues le dije que sí sin pensármelo, ¿no? Esta experiencia, aunque ha sido corta, pero ya en Tarragona, como concejal de deportes, ¿te sirve mucho para ahora afrontar este nuevo reto? Sí, evidentemente toda la parte anterior a nivel deportivo que he vivido, mi vida siempre ha estado muy vinculada totalmente al deporte. Me sirve también, sobre todo porque creo que conozco bien tanto el deporte élite al haber estado como el deporte base también haber estado, tanto como jugador como como entrenador. Y también me sirve esta parte última de gestión, sobre todo pues, para conocer administrativamente cómo funcionan un poco las cosas, el recorrido que tienen que tener las cosas para que estas ideas que tú tienes, que al menos en mi caso son muchas, y ganas de hacer cosas, pues cómo poder llevarlas a cabo de una manera efectiva, que a veces no es fácil cuando administrativamente tienes que poner la maquinaria en funcionamiento, ¿no? Una de las ideas es simplificar la vida, agilizar los trámites, facilitar la vida a deportistas, a clubs, ¿no? Que todo sea un poquito más fácil y no tan farragoso como a veces desgraciadamente es, ¿no? Sí, es uno de los 3 ejes que nos hemos marcado desde el principio. Yo siempre lo he tenido muy claro. Creo que uno de los grandes, y lo he vivido como club propio, uno de los grandes problemas es que administrativamente, como tú has dicho, todo es muy complejo, todo se dilata mucho, sobre todo a la hora de temas subvenciones, temas registro de entidades, y eso hace que se entre en una rueda en el que el funcionamiento del día a día de los clubs es difícil. Entonces, esa simplificación, siempre siendo garantista, siempre evidentemente teniendo esta parte de dar garantías muy cubierta,
esta simplificación administrativa tiene que ser algo que se tiene que notar y lo antes posible, porque es algo en lo que queremos entrar, y de hecho ya estamos empezando a buscar las fórmulas para que esto sea lo antes posible una realidad y que los clubes no sufran tanto a nivel administrativo. Otro de los ejes es esta nueva idea, Sport 360, que explícanos un poquito en qué consiste un poco. Bueno, al final el deporte, también yo creo que aquí la pandemia o el post-pandemia ha ayudado un poco. Se ha hecho, la gente ha visto la realidad deportiva, que es transversal, que cualquier ámbito que toques puede estar vinculado perfectamente al deporte. Educación, salud, feminismo, cualquier tema. Y por eso ese concepto de 360, de que todo entra dentro del deporte, todo puede vincularse al deporte, sea actividad física, deporte federativo, deporte social, deporte escolar, y ámbitos relacionados con el deporte, como el tema que te comentaba de la salud, que es uno de los temas que queremos tener un cierto impacto también inmediato. Todo esto al final hace que el 360, ¿no? el todo, pues sea uno también de los ejes de inicio, al menos, de camino de esta consellería, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención es una frase que comentaste, que tendríamos que intentar que en vez de recetar tanto ibuprofeno, se recete deporte, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Bueno, no es nuevo, es decir, es algo que ya se estaba trabajando y se ha trabajado, por ejemplo, muy de la mano, que es otro de los caminos que tenemos muy claro hacer, que es de los ayuntamientos, de los colegios profesionales, de entidades que quieran colaborar con el tejido deportivo. Pues muchos colegios profesionales de médicos ya estaban trabajando en el hecho de que tú puedas recetar deporte en vez de un medicamento. Se tiene que hacer a través de una prescripción deportiva con gente evidentemente especializada, pero creo que es posible, porque también, incluso pues comentándolo con la consellera de Salud, es algo que les interesa mucho, el hecho de que la gente no tenga tanta dependencia a veces de esos medicamentos para según qué cosas que con una actividad física se pudiera solucionar. Pues es una de las cosas que creo que puede tener un impacto, como te decía antes, muy positivo en la sociedad. Lo que antes se decía prevenir es curar, pues hacer deporte te puede evitar luego tener que utilizar medicamentos, otras historias, porque no llegarás a tener esos problemas, ¿no? Sí. Y lo bueno es que la gente ya está muy mentalizada en esto. Hace 20 años, 25, cuando alguien salía a correr, era como, ¿dónde va? ¿No? ¿Qué está haciendo corriendo ahora? Ahora la gente lo ve como, bueno, voy al gimnasio, voy a hacer deporte, no tengo por qué hacerlo de una manera competitiva, simplemente por el hecho de salud, de cuidarme, y eso yo creo que ya está muy instaurado en la sociedad, y por eso ese pasito más de incluso tener la posibilidad de prescribir deporte, creo que es un paso relativamente natural en todo el proceso que estamos viviendo con el tema deportivo, ¿no? Me llama la atención también el concepto de el turismo deportivo. ¿En qué querrías incidir? Aquí, yo a nivel local en Tarragona, cuando estaba ahora de concejal, separamos turismo deportivo de lo que es el Patronato Municipal de Turismo y de lo que es el Patronato Municipal de Deportes. ¿Por qué? Porque hay mucho turismo ya vinculado a las actividades deportivas, es decir, toda la gente que acompaña, el hecho de pernoctaciones, restaurantes, visitas turísticas, que eso se trate de una manera diferente a lo que es el propio gente que va a un sitio a competir, a una competición, a un torneo. Entonces, esa parte, vehicularla conjuntamente, pues en este caso sería a nivel catalán con la Agencia Catalana de Turismo. He hablado de este tema con el conseller Samper, que empresa es el que lleva la Agencia Catalana de Turismo, y está alineado y lo vemos bastante claro. Tener esa posibilidad de vincular el deporte con la Agencia Catalana de Turismo, hacer las cosas en común, no que la Agencia Catalana de Turismo con su parte de turismo deportivo haga una cosa y nosotros otra, todo lo contrario, colaborar, máxima colaboración con ellos, pero que eso también revierta en el deporte, porque estamos convencidos que hay mucha parte de la tasa turística que se cobra, que es en parte por el hecho de venir a hacer deporte aquí. Y todo esto, pues sumando esfuerzos y trabajando conjuntamente, podemos sacarle, yo creo, un mayor rendimiento del que hasta ahora se ha sacado. Porque el potencial deportivo de Cataluña, ¿cuál es? ¿Crees que Cataluña tiene una riqueza deportiva enorme? Enorme, estoy convencidísimo. Hay una serie de circunstancias
que son claras, por ejemplo, el tema climatológico, el hecho de que muchos equipos o países que tienen deporte de élite en según qué condiciones o etapas del año no puedan entrenar, pues porque climáticamente no están tan o no pueden, como no tienen las condiciones que hay aquí. Segundo, porque somos referentes, después de los Juegos de Barcelona, siempre deportivamente Cataluña ha sido una referencia a nivel deportivo, número de licencias a nivel español siempre los mejores, a nivel competitivo siempre de los mejores, por lo tanto nos tienen ya en su punto de mira. Y ahora lo que hay que hacer es trabajarlo para que, bueno, tengamos también las infraestructuras adecuadas, que es otro de los ejes, para acoger de una manera sostenible, pero de una manera también atractiva, a cualquiera que quiera venir a hacer deporte a Cataluña, ¿no? Y a nivel de élite, ¿hasta qué punto se puede conseguir el equilibrio de, todos sabemos de la potencia de un club como el Barça, ¿no?, que es un poco el embajador del deporte en Cataluña, pero potenciar eso, pero también potenciar evidentemente al resto de clubes y que todo el mundo se sienta partícipe? Sí, hay una cosa que yo siempre he tenido clara, como deportista que he sido desde base hasta élite, es que es decir, el volumen, la base, el fomentar el deporte base es básico, es decir, es primordial por un tema social incluso, ¿no? El hecho de encontrar puntos de unión en el deporte con gente dependiendo de tu clase social, que no cuente para nada eso, sino que te encuentres en un sitio para hacer deporte, el hecho de que pueda incidir en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, y entonces el deporte base, todos estos valores son los que empiezan a conocer esos valores los chicos desde el principio, pero también tengo muy claro que necesitas referentes para hacer deporte, y los referentes están en los equipos de élite. Entonces hay la responsabilidad de esos equipos para transmitir esos valores desde el principio a su propia base, porque son referentes, todo el mundo quiere jugar en el Barça, todo el mundo quiere jugar en el Español, en el Juventud, ¿no? Y que ellos sean transmisores para que todo lo demás llegue hasta la base y cualquiera equipo, sea o no de su propia cantera, esos valores les sirvan para hacer crecer sus equipos, ¿no? Muchas gracias, Berni Álvarez, el nuevo conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña. Nos ha atendido aquí en el Diario Sport y estamos encantados de conocer estos nuevos proyectos e ideas para el futuro del deporte de este país.